Un fantasma recorre el mundo, tiene el rostro de Elon Musk, de Sam Altman, fundadores de OpenAI, la compañía que creó el chat GPT del que todos hablan. Los gurúes tecnológicos están cambiando la ingeniería social, ya no solo en el consumo, también en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, en el mundo del amor y también en la política. ¿Qué significa eso? ¿Un futuro apocalíptico o una utopía posible de progreso y desarrollo? ¿Cómo se ve ese panorama, ese paisaje tan disruptivo, paisaje global además, y no solo argentino, desde la ciencia? Digo no solo argentino porque el presidente Milei está insistiendo con una posibilidad económica y de un potencial para Argentina en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Cómo se ve ese paisaje también desde la ciencia argentina? ¿Hay efectivamente una ventana de oportunidad para la Argentina en relación a la economía de la inteligencia artificial o ahora de la Artificial General Intelligence? ¿Es otra cosa nueva? ¿Lo habíamos escuchado todo? No, ahora llega ese debate. Bueno, se lo vamos a preguntar a un científico argentino que está en este mundo de la inteligencia artificial, de las redes neuronales y de los sistemas complejos, y es una de las voces más escuchadas, no solo en el mundo académico argentino, sino también desde emprendedores de Silicon Valley que a la hora de pensar en académicos para conversar estos temas, sugieren el nombre de Gabriel Mindlin. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar en la repregunta. Muchas gracias, Luciana. Bueno, gran interés me despierta esta entrevista. Les doy algunos datos de Gabriel. Es doctor en física por la University Drexel en Estados Unidos, licenciado en física por la Universidad de La Plata, profesor titular del Departamento de Física en Ciencias Exactas de la UBA, investigador superior del CONICET, enfocado en estas cuestiones, inteligencia artificial, redes neuronales y dinámica no lineal. Ya nos dirá de qué se trata eso. Fue profesor en universidades del extranjero y es un pionero también de la ciencia argentina. Es el fundador del Laboratorio de Sistemas Dinámicos, que se considera uno de los laboratorios más disruptivos en el sistema científico argentino por el encuentro de disciplinas que parecen a veces algo lejanas, como la medicina, la computación, la física, entre otras, para pensar estas cuestiones. Así que, la persona indicada para tratar de entender este mundo que está impactando también en la conversación política, económica de los países. Gabriel, la primera cuestión es, veníamos hablando mucho de inteligencia artificial y de chat GPT, luego de inteligencia artificial generativa y ahora de inteligencia artificial general. Primer ladrillo de esta conversación, estas cuestiones más teóricas, ¿cómo podrías explicar la diferencia entre el salto de una a la otra? Sin duda estamos ante el nacimiento de algo completamente distinto y somos privilegiados, testigos de ese cambio cualitativo, ¿no? La inteligencia artificial tiene una historia muy larga. Desde los 50 se intenta que las máquinas generen respuestas o comportamientos o resuelvan problemas como los humanos, pero es una búsqueda que tuvo altos y bajos. Este año se le dio el premio Nobel a un par de científicos que estuvieron en el comienzo de una de las herramientas de la inteligencia artificial, que fue las redes neuronales, porque la idea fue que la cognición iba a emerger de la materia a través de emular algunas propiedades del cerebro. Esa es un poco redes neuronales serían como sinapsis, la sinapsis del cerebro llevada a la computación como redes también. Tal cual, es decir, uno sabe que en el sistema nervioso de los animales lo que existen son células muy especializadas que se conectan entre sí y que constituyen los cerebros. Desde los 50 se empieza a pensar que trocitos de memoria en un ordenador pueden comportarse como neuronas, se conectan entre sí y llevan a cabo eventualmente operaciones cognitivas. Y al principio se pensó, vamos a escribirles reglas a estas unidades para que resuelvan problemas y aprendan a jugar al ajedrez. Sí. Después se dijo, tratemos de que no pongamos reglas, sino que aprendan con ejemplos. Y entrenemos esa red a resolver problemas dándole muchísimos ejemplos. Y finalmente se fueron diseñando, y esto es importante, arquitecturas que fueran fáciles de entrenar para que aprendieran. Y eso es interesante porque esta inteligencia artificial es cualitativamente distinta a la inteligencia humana. Es decir,
cuando nazca, y pronto van a ser una nueva inteligencia, va a ser una inteligencia no humana con la que vamos a coexistir. Es decir, su arquitectura neuronal no es la misma que la nuestra, está diseñada para ser entrenada fácilmente y por lo tanto está vagamente inspirada en parte del cerebro humano, pero ha seguido desarrollos arquitectónicos que fueron los adecuados para eso, para poder entrenarla. Entonces, eso es la inteligencia artificial que da lugar al chat GPT. claro, en los últimos años, mira, yo por cuestiones personales tuve que ir a San Diego. En la crisis del 2001 fui a trabajar a la Universidad de California en San Diego y hasta hacía muy poquito estaba trabajando Hinton, uno de los premios Nobel de este año, ahí. Y en ese momento, Michael Hinton, ¿no? Geoffrey Hinton. Geoffrey. Y él había justamente diseñado en el 86, unos años antes, el mecanismo para entrenar redes. Y sin embargo, eran redes muy pequeñas y por lo tanto el tema había pasado de moda. Claro. Tal es así que yo iba a un laboratorio de neurociencia computacional y me decían, redes neuronales es un tema muerto. Estaba esperando de alguna manera que se pudiera computar con enorme cantidad de unidades, cosa que pasó gracias a la tecnología de las placas de video, que permitió tener muchos procesadores y empezar a hacer cálculos muy intensivos, con más unidades, alimentándole de más datos. Y en el hardware dio lugar a una nueva expansión de redes neuronales. Y temas que estaban ya resueltos desde el punto de vista teórico, pero un poco olvidados, empezaron a tomar impulso. En el 2010 ya hubo una explosión. Ahí empezó de la mano de Google el renacimiento de la inteligencia artificial y últimamente hackearon no al mecanismo de la visión humana, sino el mecanismo del lenguaje. Y cuando se hackeó el mecanismo del lenguaje, cuando se entendió una arquitectura neuronal que pudiera establecer relaciones digamos, entre las palabras que emularan el lenguaje, el tema explotó. Y ahí nos deslumbró a todos, porque todos tuvimos la oportunidad de charlar y resolver problemas sencillos, dialogando con una inteligencia no humana. Le falta un poquito. Yo creo que todos están esperando el momento en que sean también autónomas. Claro. Ese es el... A ver, porque la inteligencia artificial es una inteligencia no humana, pero limitada. Necesita ser alimentada con una cantidad de datos imposibles de imaginar y sobre eso descubre patrones. Y puede traducirlo a un lenguaje cotidiano. Exactamente. Ese sería el gran salto tecnológico. El gran salto tecnológico. Pero no piensa nuevas cosas. No piensa nuevas cosas. Hoy por hoy vos tenés que preguntarle y tenés que darle indicaciones muy precisas de lo que querés. Y entonces, pasito a pasito, igual puede establecer vínculos con información que a nosotros es muy difícil acceder y accede en forma muy sencilla y la expresa muy bien. Claro, por la cantidad de material que puede procesar, en eso nos supera, pero no quiere decir que esté produciendo nuevos contenidos. Tal cual. Sí. Entonces la inteligencia artificial general apunta a que sea autónoma, que uno pueda en forma muy abstracta dar una instrucción de muy alto nivel, solicitar una instrucción de alto nivel, un pedido de alto nivel, y ya sepa cómo desenvolverse sola como para poder resolverlo, ¿no? Yo, a ver, cuando me jubile quiero tener un emprendimiento en función de lo que yo sé, ¿qué podría hacer? Y que entonces diseñe y piense y genere. Eso todavía no lo puede hacer. Todavía no lo puede hacer, pero según los debates que hay en Silicon Valley entre todos estos gurúes, eso está cada vez más cerca y muy cerca. Muy cerca. 5 años, dicen algunos. Es muy probable. Yo no me animo a ponerle un número, pero a mí no me sorprendería que sea mucho antes de lo que uno se imagina. Entonces ahí claramente va a haber una inteligencia no humana superior a la inteligencia humana en sentidos mucho más interesantes y ricos. Exactamente. Entonces la cuestión es, ¿llegó la singularidad? Ese evento en el que la inteligencia no biológica es superior a la inteligencia humana? Yo pienso que no, pero es inminente. Yo pienso que es inminente. Y va a ser muy extraño porque, de vuelta, nuestra inteligencia emerge de una arquitectura neuronal que surgió a partir de la evolución y que está muy preparada para lidiar con nuestra supervivencia, vivir con nuestros cuerpos, interactuar con otros animales de nuestra especie, vivir en un entorno. Esta es una inteligencia que va a emerger de una arquitectura neuronal que estuvo diseñada para otra cosa, para minimizar o maximizar ciertos resultados, con una arquitectura neuronal que no tiene que vivir con un cuerpo, que no tiene que tener compasión, que no tiene que lidiar con otros, y por lo tanto, y que además fue entrenada a propósito y fue buscado eso, sobre la cual uno no impone las reglas, uno no le pone demasiados parámetros, uno muestra ejemplos y quiere que esta inteligencia saque sus propias conclusiones, extraiga patrones y en función de eso tome decisiones. Entonces,
Es una inteligencia independiente, muy distinta y sobre la cual nosotros tenemos poco control por construcción. Ahora, eso, el poco control por construcción, por cómo está pensada y diseñada esa ingeniería de manera profunda, esa arquitectura de manera profunda, despierta grandes temores y grandes optimismos. ¿Estás del lado de los apocalípticos o de los integrados? Quiero decir, ¿ves un apocalipsis en relación a una masas de seres humanos que quedan obsoletos, una inteligencia superior a la humana sin un sentido moral, por ejemplo, esos riesgos distópicos de la ciencia ficción? ¿O ves la posibilidad de que eso entre en un camino razonable que implique un cambio de autopista de progreso muy distinta a la que venimos concibiendo? Yo por temperamento tiendo a ser optimista y además yo soy de una generación para la cual el futuro era más lindo que para el actual, ¿no? Claro. O sea, mi futuro era mejor que el futuro de las generaciones presentes. O sea, yo pensaba en viajes a las estrellas, en sociedades sin conflicto y demás. Creo que la experiencia es que cada vez que hubo una nueva tecnología nos asustamos y nos asustamos con motivo. Cuando llegaron los telares se quemaron porque pensaban que la gente iba a quedarse sin trabajo. Cuando llegó la radioactividad y la comprensión de la constitución de la materia nos asustamos ante el poder de las bombas nucleares y hubo que aprender a convivir con eso y cuando aprendimos a convivir con eso no necesariamente fue apocalíptico. Yo pienso que acá hay que tomárselo con muchísimo cuidado. Pienso que si ponemos muchas cosas en manos de la inteligencia artificial sin pensarlo, vamos a cometer grandes errores. ¿Qué sería poner muchas cosas? Muy sencillo. Vos pedís un préstamo en el banco y vas a hablar con alguien. Sí. Y esa persona te dice sí o no y lo podés convencer y podés hablar y podés apelar a sus criterios. Cuando la decisión de darte un préstamo o no esté dado por un programa que optimizó los parámetros para la mayor rentabilidad del banco, vos no vas a tener motivo de apelar porque ni siquiera sabés si fueron justos o injustos los criterios que utilizó como para llegar a sus conclusiones. Entonces, uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es que no es muy interpretable. Tenés que hacer muchos esfuerzos para interpretar cómo llega a una conclusión una red. Interpretar en el sentido de encontrar el motivo, lo que la motiva a tomar una cierta decisión. ¿Qué lo motivó? Porque vos no lo programaste, vos no le dijiste, mira, si esta persona no cumplió con un crédito, no tiene un trabajo ya y tal, entonces no le des un crédito. No, vos le diste un montón de información y llegó a un patrón. Y cuando llegó ese patrón, tampoco te puede decir por qué llegó a esa conclusión necesariamente. Entonces, no tiene esa introspección para dar esa respuesta de por qué. Exactamente. No, en esta altura, pero ¿lo va a tener la inteligencia general, la inteligencia artificial general? Y depende, no necesariamente. O sea, no es una hipótesis necesaria. Entonces, ese es el tipo de cosas con las que vamos a tener que lidiar. Vamos a tener que hacerle responsable de las decisiones que toma o simplemente vamos a alimentarlo con datos y aceptar pasivamente qué es lo que nos dé. Y ahí hay un desafío para la humanidad, no para las máquinas. Sí. Gabriel, hay emprendedores destacados en Silicon Valley que ven tu trabajo con interés y ven tu carácter de científico con muchísimo respeto. Vos, como científico, cuando ves los debates de Silicon Valley, de ese mundo de negocios tecnológicos con estos gurúes, con enormes egos como Elon Musk o Sam Altman, ¿qué conclusión llegás a las posibilidades optimistas del desarrollo de la inteligencia artificial? Pienso en toda la gran polémica que se dio el año pasado, en esa pelea que se dio entre Musk y Sam Altman en torno a si OpenAI, que había nacido como una organización non-profit, se convierte en una empresa billonaria, o sea, de una valuación totalmente fuera de rango, que el mismo Musk empieza a denunciar que no invirtió todos sus millones para generar una empresa tan sesgada hacia el mundo de los negocios que solo contemple como criterio de desarrollo de la inteligencia artificial su rentabilidad. O sea, ese es uno de los debates que se está dando, ¿no? Los riesgos que puede ser no tener en cuenta esos existential threat, los riesgos existenciales de la inteligencia artificial cuando solo se está poniendo el foco en la rentabilidad. ¿Cuál es el diálogo entre ese mundo que tiene esos debates y el mundo científico, un científico como vos, por ejemplo? ¿Hay diálogo? Y si lo hay, ¿cómo es? Bueno, en general, cuando hay un éxito tan abrumador como son el de estas empresas, en general hay una mirada. Yo no creo que estén pendientes de la opinión del mundo académico sobre este problema. Es decir, el mundo académico en general está manejado, impulsado por curiosidades y los problemas que uno ve por ejemplo, OpenAI, son problemas que desde el punto de vista de la ciencia están resueltos y están en
llevar a su máxima expresión una arquitectura neuronal y un modo de alimentar esto que funciona, y despegó de una manera alucinante. Yo lo que creo es que por ahí hay ciertas discusiones que lamentablemente llegan a un momento que en el mundo, bueno, el mundo no está preparado para una discusión política del tipo de las que se pueden abrir ante la disrupción de una tecnología de esta naturaleza. Por ejemplo, a ver, sí. Es muy caro. O sea, es una tecnología extraordinariamente cara. Desde el punto de vista del consumo del insumo eléctrico, del insumo de materia que necesita para responder cualquier cosa, es una tecnología poco eficiente. O sea, es maravillosa, poco eficiente. Entonces yo creo que la sociedad debería mirar muy globalmente cómo se inserta esa tecnología en un mundo que está desafiado también por problemas ambientales y demás. Entonces, claro, ese es uno de los debates que se está dando ahora. Está un poco frenado el desarrollo porque las fuentes de energía empiezan a ser un problema y se está hablando de la energía atómica como posible fuente de energía. Tal cual. Que yo no tengo ningún problema con ese tipo de soluciones. Creo que hay que debatirlas en forma consciente. Es decir, la sociedad quiere utilizar estas inteligencias artificiales para resolver cualquier problema y tenerlo en cualquier código. Bueno, entonces vamos a tener que aceptar que hay tecnologías que a veces nos parecen antipáticas y que vamos a tener que aceptar porque si no vamos a quemar el planeta para poder hacer una pregunta de ChatGPT. Entonces, a mí me parece que es interesante que se piense en pequeños reactores nucleares, pero tenemos que ser conscientes de la cantidad de recursos y energía que involucra esta tecnología. Y esas son miradas globales que el que está programando, desarrollando una empresa, no necesariamente es su problema en forma directa. La sociedad creo que está un poco distraída respecto de todas las implicancias y los costos de esta transición de fase en el conocimiento. Ahora, dentro del mundo de la inteligencia artificial y de todos los que están mirando este desarrollo de las redes neuronales, desde el mundo de los negocios, desde el mundo de la academia científica o desde el mundo de los gobiernos, vos decís, los problemas científicos ya están como, esas empresas trabajan con problemas científicos que el mundo de la ciencia ya resolvió de alguna manera. Respuestas que ya conquistó. Si las preguntas son de implementación, uno podría equiparar con el desarrollo de la energía atómica y la física de la energía atómica y la aplicación a la construcción efectiva de una bomba atómica que después es usada en una guerra. ¿Podría equiparar ese momento del debate? ¿Para qué se usa y qué consecuencias tiene? Sí, yo pienso que se puede pensar exactamente en esos términos. Yo creo que puede ser que la inteligencia artificial o otro cambio cualitativo provenga cuando uno puede emular arquitecturas neuronales más biológicas. Es decir, hay otros caminos para llegar a inteligencias artificiales que tal vez incluso lleguen a superar esta. Lo que ahorran de alguna manera insumos y esfuerzo. Exactamente. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería? Mira, básicamente estas arquitecturas que están explorando son arquitecturas que tienen una estructura, un diseño que solamente es efectivo al momento de entrenar a la red. Pero no es como en la biología ocurren las cosas. En la biología las neuronas se conectan de otras maneras que son tal vez más difíciles o todavía no sabemos cómo entrenarlas bien. Claro, es un salto cualitativo, ¿no? Sos un niño y aprendés de golpe a decir mamá o papá y algo sucedió. Y no es que estuviste con millones de datos, un entorno hogareño y un día produce el lenguaje. Exactamente, y vos tenés cosas un poco preprogramadas en tus genes, como un ave, por ejemplo, cuando aprende a cantar. Que te dedicas mucho a ese tema. Que me dedico a ese tema, el aprendizaje. Claro, cuando uno quiere estudiar cómo aprende un humano es bastante complejo, pero hay modelos animales más sencillos, como las aves que aprenden, las aves ocinas, son 4.000 de las 10.000 especies que existen, que tienen su cerebro preparado para ser reprogramado con la experiencia y entonces aprender. Entonces es un modelo de aprendizaje distinto que utiliza una arquitectura neuronal diferente. Entonces, la ciencia a veces se preocupa en universidades, derivada por curiosidad, por otros mecanismos y otras arquitecturas. OpenAI es una arquitectura que se resolvió vía Hinton entre el 86 con su backpropagation y demás. Hubo una arquitectura particular, se llaman transformers, que fue particularmente útil para los lenguajes, y ahora es entrenarla con muchos datos y muchos procesadores. Sí, entonces me parece interesante, Gabriel. O sea, el punto crítico de la inteligencia artificial, las actuales o las que se puedan desarrollar en el futuro, pasa por cómo aprenden, cómo se las entrena. ¿Cómo se las entrena? Exactamente. ¿Y cuál es el modelo de red neuronal? Determina si va a necesitar mucha cantidad de energía, mucha cantidad de datos, enorme
que no podemos imaginar, cantidad de datos, o mucho más limitados porque las conexiones se producen de otra manera. Exactamente. Bien. Entonces pienso que, por eso te digo que cuando vos tenés la investigación en una empresa, está maravillosamente conducida a obtener el máximo rendimiento de alguna arquitectura exitosa. Sí. Mientras tanto se van explorando en el mundo de la academia con mucho más bajo perfil otros mecanismos, como se exploró este mismo mecanismo en el 86 en la Universidad de California en San Diego, Claro. que era una persona con un pequeño ordenador haciendo una pequeña red de juguete tratando de ver cómo se podía entrenar o cómo podía aprender. Entonces, yo creo que van a venir nuevas tecnologías superadoras de esta, por eso soy un optimista nato. No, pero muy interesante eso, es decir, el camino que tomó la inteligencia artificial, tal como lo conocemos hoy, no es el único camino posible y hay exploración de esos nuevos, de esas posibilidades actualmente. Exactamente. Bien. Aterrizamos en la Argentina, ¿no? Este es un plato volador de la inteligencia artificial que aterriza en la Argentina. El gobierno de Javier Milei, del presidente Milei, está muy en contacto con esa burbuja de Silicon Valley, con esas utopías y esas distopías que se manejan ahí con la figura de Elon Musk. Y sueña de la mano de Demian Reidel, físico también del Instituto Balseiro, que después se doctora en Estados Unidos como economista, con que la Argentina se convierta en un polo de inteligencia artificial. Desde el corazón de uno de los centros de investigación en inteligencia artificial, como es el Departamento de Ciencias Exactas, la carrera de Física en la Universidad de Buenos Aires, ¿cómo se ve esa posibilidad de que efectivamente la Argentina se suba a esos desarrollos y aporte lo suyo? ¿Cómo lo ves? Bueno, en principio, yo creo que en todo salto tecnológico lo mejor que le puede pasar a una población es que se adapte a esa tecnología y trate de ser de los ganadores de la tecnología. Es decir, cuando uno tenga la inteligencia artificial coexistiendo con nosotros, va a haber gente que programe, gente que no. Si va a haber gente que programa, bueno, se va a pasar mejor. Si uno va a ser protagonista de esta revolución, va a haber más trabajos calificados y me parece que eso es bueno. Entonces, ¿Argentina cómo está parada para eso? Bueno, si se atiende a la formación de recursos humanos, va a estar bien. Si se desatiende, no. Es decir, estas son compañías, empresas, emprendimientos que requieren mucho recurso humano bien entrenado y por lo tanto hay que hacer una inversión en educación. Esa es una condición. Después Argentina tiene otras capacidades que también pueden ser oportunas. Tiene energía, tiene la capacidad de instalar equipamiento en lugares fríos, exactamente. Es decir, posibilidades tiene, si se piensa bien, podrá ser positivo, pero hay que estar dispuestos, por supuesto, a invertir en educación. Ahí no hay otra. Hay un tema desde la Facultad de Ciencias Exactas, su decano, Willy Guillermo Durán, plantea una escasez creciente de profesores que se van a la actividad privada, al mundo empresario, a ser emprendedores ellos mismos o a empresas ya consolidadas y trabajar eventualmente como programadores o a dar clases en universidades privadas. ¿Cuánto de ese capital cognitivo y cultural se está perdiendo en una institución como la Universidad de Buenos Aires para formar las nuevas olas de profesionales que puede necesitar una Argentina subida al tren de la inteligencia artificial? Es un desafío. En este momento para la Universidad de Buenos Aires es un desafío porque por un lado que esos egresados trabajen en empresas tecnológicas y hagan emprendimientos es un éxito. Claro. Así que esa parte yo la veo como positiva. También veo que es un éxito que haya muchas instituciones que se alimenten de graduados de alta calidad, pero la masividad de la Universidad de Buenos Aires y el acceso que le da a la educación a muchísima gente requeriría que no se pierdan todas sus posibilidades y por lo tanto lo que habría que hacer es tratar de cuidarlas. Eso requiere inversión. ¿Inversión es aumento de sueldos porque los sueldos del sector privado son extremadamente competitivos? Yo pienso que esa es una de las variables sin lugar a dudas. Quedaron muy retrasados, pienso que es una, pero hay, yo creo que es más, es infraestructura, son laboratorios. A ver, entrenar a la gente en estas cosas lleva dinero. Además está no solamente la programación, sino el Internet de las cosas, tener laboratorios en donde se integren el software con el hardware. En fin, es un proyecto educativo de alto nivel como para alimentar un proyecto científico de esa naturaleza requiere inversión, como todo. Es decir, hay una contradicción entonces en la restricción presupuestaria que tiene la universidad en general, la universidad pública en general en Argentina y el sueño de subir a la Argentina al camino de la inteligencia artificial. Yo pienso que hay que articularlos de manera armónica. O sea, a mí me parece que es un proyecto que es muy razonable, pero que hay que ser responsables
sostenibles y coherentes con ese desarrollo. Y me parece que la universidad pública le da un acceso a una enorme cantidad de gente de una manera altamente eficiente, te diría yo, porque si vos pones el rendimiento tanto en investigación, generación de conocimiento como graduados de la universidad pública, ha sido una institución muy eficiente a lo largo de los años. ¿Qué pasa con los estudiantes, ¿no? Los problemas, la crisis educativa en la escuela primaria y en la escuela secundaria se ha vuelto endémica en la Argentina en los últimos, desde los años 2000, cuando empiezan las pruebas PISA, por lo menos hay un registro muy frecuente, y las pruebas Aprender, antes las pruebas SONE, demuestran que están estancados los conocimientos en niveles muy bajos, en matemática, por ejemplo, ¿no? Eso se nota, sos un investigador con años y décadas de trabajo, ¿se nota eso en la posibilidad de enseñarle mejor a los estudiantes? ¿Hay trabas de ingreso en el sentido de comprender la complejidad de lo que se le propone en ciencias exactas, por ejemplo? Sí, sobre todo en los primeros años. Cuando en la Universidad de Buenos Aires se debatía si poner el CBC o no, yo pensaba que iba a ser una pérdida de tiempo y un alargamiento de las carreras. Y ahora me doy cuenta que ese año de transición es fundamental, porque la verdad es que el nivel con que la gran mayoría de los chicos sale de los colegios es un nivel muy bajo. Y la universidad demanda cierto grado de excelencia, al menos en la tradición de exactas de la UBA, un cierto nivel de excelencia, y por lo tanto la transición la tienen que hacer rápidamente. Ahora, hay algo en el estudiante argentino que a mí no me deja de sorprender, y a mis colegas del mundo cuando llegan acá no los deja de sorprender. Yo no sé, van con el cuchillo entre los dientes y se comen vivo al mundo, ¿no? Son personas que rápidamente se despabilan y son muy deseosos de conocimiento, incidentes de conocimiento, tienen una enorme iniciativa, y al menos los que llegan a la universidad y deciden quedarse en la universidad terminan formados de una manera increíble. Hace poco venía un colega de IBM, justamente trabaja en inteligencia artificial aplicada a la psiquiatría, y viene a la Sociedad Argentina de Neurociencia, que, bueno, era un ambiente donde la gente estaba muy preocupada por el tema de la financiación de la ciencia, y se quedaba impresionado igual con el entusiasmo, la energía y la calidad del trabajo que tenía. Entonces, algo está funcionando ahí, pero bueno, que requiere mucho esfuerzo y mucho esfuerzo de adaptación. Esa crisis nosotros la vemos, esa transición es más violenta de lo que era y es más difícil para los chicos. Claro. Y última cuestión, planteabas la posibilidad de que los profesionales que se forman en el mundo de la computación, en el mundo de la física aplicado o enfocado en ese mundo de redes neuronales, inteligencia artificial, etcétera, se sumen a proyectos de inversión que llegan a la Argentina, atraídos por distintas ventajas competitivas de este país. Ahora, ¿qué pasa con la posibilidad de que desde la ciencia argentina en ese área se contribuya al crecimiento del conocimiento, por ejemplo, en esos caminos alternativos de inteligencia artificial con otros modelos de aprendizaje de redes neuronales? Es que esa es una excelente pregunta, porque así como funciona ¿por qué es que uno tiene que tener investigadores de dedicación exclusiva en las universidades? Cuando vos tenés un investigador de dedicación exclusiva, la persona no solamente está dando clases sobre lo que se hace en este momento, sino que tiene parte de su trabajo puesta en la investigación impulsada por curiosidad. Y la investigación impulsada por curiosidad es vista muchas veces como una cuestión vocacional, y es una parte esencial de la generación de conocimiento científico. Y es una parte esencial del tipo de educación que se puede brindar. No te genera la misma educación no te provee la misma educación la persona que está generando conocimiento que la persona que está contándote lo que se está usando. Es una formación completamente distinta. Es decir, que desde la política pública un gobierno podría pensar: la Argentina se sube a la economía de la inteligencia artificial para reproducir lo que ya se está haciendo o para insertarse en lo que ya está haciendo, o se convierte en un pionero de vanguardia y encuentra nuevas modalidades que pueden ser disruptivas en relación al presente, que ya es disruptivo de por sí. Sí, tal cual. Y yo creo que la diferencia grande entre los países desarrollados y subdesarrollados es que los países que se desarrollan realmente piensan a la investigación y a la generación de conocimiento como una herramienta para resolver sus problemas y como una herramienta en la que se va a apoyar para resolver los problemas. No como algo que hay que apoyar como si fuera una cuestión de beneficencia o una cuestión cultural. Realmente es el instrumento con el cual después se sale adelante. Se crea riqueza con el cual se crea riqueza. Una cantidad que se ve en este momento es impensable. Claro. Última pregunta, Gabriel. ¿Ha habido contactos desde el gobierno, desde esta iniciativa que lidera Demian Reidel,
para ponerse en contacto con las conciencias exactas de la UBA y con los centros de investigación, por ejemplo, tu laboratorio, que están de vanguardia? En mi caso particular no, no sé a nivel de la Facultad de Exactas, pero en mi caso particular no. Bueno, eso es una pregunta importante esa, ¿no? Porque hay polos de investigación y la falta de diálogo en principio haría suponer que va a ralentizar esa subida de la Argentina, bueno, a la vanguardia de la inteligencia artificial. Sería súper interesante, ¿no?, que se pongan en contacto. Bueno, ojalá suceda. Muchas gracias, Gabriel Mindlin, por estar hoy en la repregunta. No, gracias a vos. Esto fue todo. Gracias.